Buenas tardes a todos y a todas. Profe, es un gusto verlos, un gusto verlas. Al contrario, para mí, yo les agradezco que me hayan tomado en consideración para compartirles estos secretos que yo espero que no sean tan secretos. Yo espero que ya medio los conozcan, que medio los hayan visto por ahí, pero que ya de repente, creo que luego no nos aventamos a picarle más o no. Yo espero que este ejercicio que quiero compartir con ustedes hoy la, lo que más se lleven es, tienes razón Alejandro, le voy a picar a todo, ¿no? Porque a veces vemos ahí N cantidad de opciones, como de, híjole, ¿qué será esto? ¿Qué será aquello? ¿Qué será no sé qué? Y realmente el secreto más grande de Moodle, y bueno, ahorita os voy a enseñar algunos de los, en cuanto al examen, es hay que picarles, hay que atrevernos a ver qué pasa, a equivocarnos, pero en este ejercicio que les quiero compartir, espero que tengamos un poquito más de referencias en cuanto a qué estrategias podemos utilizar solo en la herramienta examen de nuestro módulo. Antes de iniciar, nuevamente gracias, profes, por tomarse este tiempo, quienes nos acompañan. Es un gusto verlos y verlas porque reconozco muchas caras. Afortunadamente he tenido el gran gusto de conocerlos, de conocerlas y de compartir con algunos de ustedes. Entonces me da mucho gusto verlos aquí también. Empezaré a compartir pantalla. Como bien les comentaba Sergio, la maestra Olga Rey, me pidió, oye, ¿qué te parece si hacemos una plática sobre los secretos del examen en Moodle? Para este ejercicio tenemos dos elementos. Tenemos digamos, la palabra examen, que vamos a entender un examen como un instrumento de evaluación, y después Moodle, que lo vamos a entender como, digamos, una TIC, ¿no? Es más un TAC, pero ahorita no tiene relevancia hacer esa diferenciación. Vamos a pensar que es una TIC. Por lo cual, me gustaría compartirles como esas dos razones. Quisiera empezar por compartirles esta quote y tomando un poquito en consideración esto del instrumento de evaluación. ¿Dónde radica el éxito de un examen? En su capacidad para evaluar lo que realmente importa. Y al final, profes, ¿quién diseña este examen donde se supone que debemos evaluar lo que realmente importa? Pues nosotros. Yo les comentaba ahorita, tenemos dos elementos, lo que es el instrumento de evaluación, que es el examen, y después esta herramienta educativa, ¿no? Esta tecnología, ¿qué debe ser? Debe ser una herramienta, como su propio nombre lo dice, nos debe ayudar. Como primer punto, y prometo no meterme muchísimo en evaluación, porque sé que cuando entraron a esta videoconferencia dijeron, tú me dijiste dónde picarle. Ahí me prometieron que yo iba a aprender dónde picar, pero quisiera darles como un contexto muy rápido sobre evaluación, porque una de las conclusiones a las que quiero llegar y que terminemos también de concluir entre todas y todos nosotros es que Moodle es una herramienta, que Moodle debe ser un medio para lograr nuestro objetivo de evaluación, más no que, híjole, yo tengo este examen, ¿cómo lo adecuo a Moodle para que se vea bonito? No, espérate. La cosa es que nuestra evaluación sea la adecuada y que Moodle más bien funja como una herramienta. La primera pregunta que yo les quiero poner sobre la mesa, profes, es ¿para qué vamos a evaluar? Yo estoy seguro que muchas y muchos de ustedes José conocen Alberto. los tres momentos para la Sí. evaluación, que es la evaluación diagnóstica, la formativa y la sumativa. Les pongo Esta aquí es Jimena. una línea pensando que, digamos, esta línea azul que ven aquí, esta flecha, es el proceso formador, o sea, es decir, el proceso donde nosotros estamos enseñando y nuestro alumnado está aprendiendo. Y vamos a encontrar que la evaluación diagnóstica se hace al inicio, es decir, antes de presentar nuestros contenidos. La evaluación formativa se hace no precisamente a la mitad, pero digamos ya una vez adentrado, es durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y la evaluación sumativa es la que también hemos por ahí escuchado como la evaluación final. ¿Por qué? Porque justamente en los momentos para la evaluación es la que se hace al final. Quiero ahondar un poquito en cada una, prometo no meterme mucho al respecto. ¿Qué hacemos con la evaluación diagnóstica?
Y mientras yo les comparto esto, profes, o sea, mientras revisamos las características de estos 3 momentos de evaluación, yo las y los invito a que vayan pensando en, particularmente en el examen, en las características del examen como evaluación diagnóstica, formativa o sumativa, y ya si se atreven o ya si ahí sí le pueden ir apuntando incluso, ¿cómo vamos a llevar esto a la herramienta tecnológica que es Moodle? Regresando, ¿qué es la evaluación diagnóstica? Es un proceso, como les comentaba, se lleva al inicio. ¿Para qué nos va a servir? Para identificar el nivel de conocimientos previos, habilidades y actitudes de nuestros estudiantes. Lo usamos para proporcionar, para nosotras y nosotros mismos como docentes, proporcionarnos una comprensión clara del punto de partida del estudiantado, para que nos permita planear mejor lo que viene. Por eso lo hacemos al principio. Recuerden, fíjense, esta es, digamos, una de las primeras adecuaciones que debemos tener de nuestra evaluación hacia la herramienta, no al revés. Recuerda, profe, la evaluación no debe calificarse con una nota definitiva, sino ser utilizada como una herramienta para ajustar y mejorar la enseñanza, es decir, nuestra práctica. ¿Por qué les pongo esto? Y es más, se los pongo como ejemplo de lo que viene un poquito más adelante. Oye, Alejandro, ¿a poco le puedo poner a un examen que no me dé calificación? Porque aquí en la evaluación diagnóstica dice que más bien es para traerme los conocimientos previos, para saber si tienen habilidades o actitudes que yo necesito para entregar mis contenidos. ¿A poco el examen de Moodle, es decir, otra vez la herramienta, puede no darme una calificación? Sí se puede, ¿no? Segundo momento de evaluación, la evaluación formativa. Esto lo vamos a hacer durante el proceso. De nuestro, como les ponía en la flechita, de nuestro proceso formador. Tiene el propósito de monitorear el progreso de nuestros estudiantes para proporcionarles retroalimentación oportuna y orientar las mejoras, fíjense, tanto en la enseñanza como el aprendizaje. Noten cómo esta evaluación formativa tiene esos dos elementos. El que los resultados que obtengamos de esta evaluación formativa, es decir, de este examen y que tal vez lo aplicamos por Moodle, este instrumento de evaluación, tenga la finalidad de decirle al estudiante también, no solo a mí como docente, oye, vas bien, oye, vas más o menos, híjole, ¿qué crees? De plano tenemos mucha área de oportunidad, ¿no? Parte de la evaluación formativa, como lo dice ahí en la primera línea, uno se hace durante el desarrollo, pero está diseñada para informar y guiar el aprendizaje en tiempo real. Aquí hacia dónde podemos señalar ahora la herramienta. Oye, Alejandro, dice ahí que el propósito de la evaluación formativa es monitorear el progreso de los estudiantes, proporcionar retroalimentación oportuna y orientar. Oye, ¿a poco el examen le puede dar al estudiante directamente retroalimentación? Oye, ¿a poco el examen te puede decir, si sacaste más de un 8, te puede dar una retroalimentación? Si sacaste menos de 5, si sacaste, es decir, ustedes ya vayan pensando en cómo sus contenidos se adecúan a un examen y cuál es la calificación que ustedes más o menos quieren obtener y qué retroalimentación le pueden dar. Porque incluso por reactivo podemos dar retroalimentación en el examen, ¿no? Entonces, como les comentaba, pasando de diagnóstica a formativa, vayan ustedes imaginándose cómo podrían implementar el examen en Moodle o qué quisieran, qué necesitarían de esta herramienta para entonces ir a buscar cómo adecuar esta herramienta a mi evaluación. Y por último, tenemos la evaluación sumativa. Esta se lleva al final del proceso de enseñanza-aprendizaje. Puede ser al final de la unidad, al final de un tema, al final del semestre, del año, ¿no? Tiene el objetivo, ahora sí, de medir y calificar el logro obtenido, es decir, si se logró el objetivo de aprendizaje que nos marcamos al inicio, ¿no? Naturalmente, este es el momento de evaluación donde ya vamos a asignar un número. Pero noten cómo ni en la diagnóstica ni en la formativa sería adecuado que nosotros le digamos al estudiante, sacaste 5, ahí te va tu 5 no sé, ¿no? En tu boleta o en donde pongamos esas calificaciones. ¿Por qué? Porque noten que la diagnóstica, como lo ponemos, tiene la finalidad de ver cómo viene el estudiantado. La formativa
tiene la finalidad de ver cómo vamos, ¿no? Y al final, la sumativa tiene la finalidad eh, de asegurar, si, bueno, no de asegurar, más bien de medir si se lograron o no los objetivos. Y nos ponen, aquí la fuente nos pone una recomendación. Oye, recuerda que la evaluación sumativa sí es crucial, sí es necesaria para efectos más escolares que académicos, ¿no? Es totalmente entendible, pero por favor también procura asegurarte que todos los estudiantes tengan la oportunidad de mejorar antes de la evaluación final. ¿Por qué les subrayo esto último? Porque tal vez muchos de ustedes hayan ya utilizado Moodle. Tal vez ya lo hayan utilizado para un examen, ¿no? O sea, para examen final, para examen de unidad, para examen de periodo. Pero ¿qué tanto lo estamos utilizando y le estamos sacando provecho para hacer una evaluación formativa o una evaluación diagnóstica, ¿no? Oigan, o sea, yo se los pregunto como para interiorizarlo. ¿Qué tanto podré obtener información diagnóstica de cómo vienen mis estudiantes de biología 1, ¿no? Porque yo doy, no sé, biología 2. ¿Cómo podría yo obtener información? ¿Será que puedo obtener una base de datos de las respuestas que obtengan? Oye, ¿me podré traer yo información en un Excel, por ejemplo, de las calificaciones que obtuvieron? Por eso yo les pongo ahorita esto solo como introducción y desde estos momentos de evaluación para que vayamos pensando y reflexionando qué necesito en este instrumento de evaluación que es el examen desde los momentos evaluativos, ¿no? Diagnóstico, formativo y sumativo. Y por último, ya para cerrar este ejercicio de como enmarcado en evaluación, o sea, en evaluación, digamos, ortodoxa, por así decirlo, ¿qué es un examen? Lo vamos a entender como aquel instrumento de evaluación que se presenta de forma escrita. ¿Por qué escrita? Porque ya sea en papel o en algún recurso tecnológico, lo vamos a tener escrito, no es un examen oral, vaya, ¿no? Está integrado por una variedad de reactivos. Naturalmente, se espera que el examen objetivo, cada reactivo solo tenga una respuesta correcta. De ahí que se le llame objetivo y naturalmente un examen debe tener tres características: objetividad, validez y confiabilidad. Rápidamente, la objetividad significa que no haya sesgos, que no haya juicios del profesor. Cuando un examen es objetivo, es que las respuestas correctas deben estar claramente definidas y todos los estudiantes deben ser evaluados con los mismos criterios. Cuando un examen está, digamos, bien hecho, ¿no? Y es objetivo, nos va a asegurar que todo mi estudiantado esté siendo evaluado a través de ese instrumento de manera equitativa, de manera igualitaria, ¿no? En segundo lugar, ¿qué significa que un examen tenga validez? Es la medida en que este instrumento va a evaluar lo que se propone medir. No quería yo meterme mucho por ejemplo, en las taxonomías, ¿no? De los objetivos de aprendizaje, pero yo creo que muchas y muchos de ustedes más o menos lo conocen y sabemos que no es lo mismo el comprender, por ejemplo, oye, a mí me interesa que comprendas, este, mm, que comprendas cómo se, que comprendas este concepto, a que seas capaz de diseñar algo o a que seas capaz de evaluar algo, ¿no? Pensando en esta metodología para hacer objetivos, es mucho más fácil o se requiere un grado cognitivo mucho más simple el comprender algo que el poder evaluarlo, el poder diseñarlo o el poder sustentarlo, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de validez en un examen, es que nosotros podamos evaluar con precisión lo que nos proponemos medir. Si ustedes han tomado por ahí de repente alguna capacitación o han leído sobre elaboración de exámenes, estoy seguro que les ha tocado hacer su tabla de especificaciones, ¿no? Y ahí seguramente nos toca justo esto. Oye, ¿qué quieres medir en tu reactivo? ¿No? No podemos tener, por ejemplo, un objetivo de aprendizaje donde queremos que el estudiante o asegurarnos que el estudiante comprenda un concepto y yo le estoy diciendo, oye, a ver, diseñame aquí oye, espérate, si tú me dijiste que querías que el estudiante comprendiera, que el estudiante analizara, que señalara dónde está México, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cuando un examen es válido,
es si sus preguntas y el formato están alineados con los objetivos de aprendizaje que pretende evaluar. Y por último, que un examen sea confiable. ¿Qué significa esto? Que tenga consistencia y estabilidad de los resultados que produce. Un examen lo vamos a considerar confiable cuando, si es que lo aplicamos en diferentes momentos o en grupos y arroja resultados similares bajo condiciones similares. Un examen confiable nos puede resultar más evidente si es que ustedes tienen la misma asignatura en diferentes grupos. Se busca que un examen sea confiable cuando estamos obteniendo resultados similares, justo en condiciones similares, como lo representan estos grupos diferentes. Digamos que hasta aquí es donde quería yo compartirles sobre evaluación, los 3 momentos de evaluación: diagnóstica, formativa y sumativa, y que entráramos un poquito en qué es un examen. ¿Por qué? Porque ahora sí, entrando un poquito más en Moodle, y perdón si soy muy repetitivo al respecto, pero es algo que he podido ver mucho cuando hablamos sobre TICs. Cuando hablamos sobre práctica docente y TICs, tendemos a hacerlo al revés, profes. Encuentro una herramienta y cómo agarro mi práctica, cómo agarro mis contenidos y los adapto a esta herramienta. Y no, al contrario, debe ser al revés. Mis contenidos son estos, mis objetivos son estos, la forma en que quiero presentarlos son estos, y cuando encontramos herramientas, es ver que esas herramientas se ajusten a estos objetivos, ¿no? Ahora, tomando esto en consideración, y por eso se los quería compartir primero como estas bases de evaluación, ahora sí, ¿qué características podemos obtener de un examen de Moodle? Vamos a encontrar algunas, por ejemplo. Oye, profe, ¿sabías que puedes tú ponerle que el examen se haga que abra en cierto momento y que cierre en cierto momento? ¿Sabías que tú le puedes poner que dure 30 minutos, 1 hora, 2 horas, y que una vez, por ejemplo, termina la hora? Pues, tú sabías, profe, que le puedes poner oye, dale 5 minutos, como de gracia, nada más para que mande sus reactivos, perdón, para que mande sus respuestas, y entonces te cierras. O no, ¿sabes qué? Mejor lo dejamos a que pasa la hora y pum, o sea, se te cierra y ya mandaste tus resultados, ¿no? No solo me da tiempo límite, sino que también me da la oportunidad dale chance, dale 5 minutitos, ¿no? Ahorita les voy a compartir dónde vemos esto. ¿Sabían que podemos ponerle número de intentos? Que al examen le podemos decir, dale chance una vez, bueno, dale chance 2 veces. Dale oportunidad dale oportunidad solo a este estudiante, pero a este no. Ahorita también les enseño cómo hacerlo ya en un ejercicio más práctico. Seguridad. ¿Sabían que le podemos poner una contraseña al examen para que solo él o la estudiante que tenga esta contraseña pueda entrar? O que solo con cierta dirección IP, o sea, por ejemplo, si yo quiero que el examen solo se haga en la computadora del maestro Fernando Islas, solo ahí, solo en esa computadora va a abrir el examen, ¿no? Esto sirve para efectos de si se hace solo en la escuela. Si quiero evitar que este examen se haga por fuera, también se puede hacer desde esa seguridad. Podemos manipular y cambiar el orden de las preguntas. Podemos hacer paginación. Por ejemplo, si yo quiero que de la unidad 1 me aparezca unidad 1, la ecología y biodiversidad, y haya 10 reactivos, después en otra página, la unidad 2, otros 10 reactivos, ¿no? Uno de los más importantes que quiero compartirles es, ¿sabíamos, profe, que podemos tener un banco de preguntas y categorías de preguntas? Esta es una de las que yo más quería compartirles y que tal vez me tardé un poquito más en explicarles cómo está ese asunto. ¿Por qué? Porque es una de las más padres. Algo que a mí me gusta mucho es plantearnos desde ahorita como docentes, o sea, es decir, como docente de inglés, de química, tener nuestro propio banco de reactivos. Y ahorita también les quiero enseñar más o menos cómo no tener a falta de otra palabra, un cochinero, ¿no? De reactivos. ¿Por qué? Porque ya me pasó.
Ahorita algo que les platicaba Sergio del tiempo que he pasado aquí en DeGire es que desde 2015 me tocó justo hacer muchos cursos en línea. Aprendí muchísimo justo de esto, de hacerlos para DeGire, para el CCH, para otras instituciones, donde de repente te dicen, oye Alejandro, necesito ese examen para que se vaya a otra plataforma. Y yo me metía a mis reactivos y decía, ay Dios, no tienen ni una nomenclatura, ni están acomodados, ¿no? Que van, pues ahí ni modo, pues ahí nada más les dábamos la bendición y váyanse los reactivos, ¿no? Y entonces ahí me puse a reflexionar y dije, ¿qué pasa si desde el principio nosotros aprendemos a tener un banco de preguntas con categorías, con nomenclaturas, en el que podamos incluso para nosotros que sea más limpio, ¿no? ¿Qué categorías de preguntas? Ahorita las que ustedes gusten. Puede ser por unidad, por nivel cognitivo, puede ser por tipo de pregunta, si quieren, ¿no? Ahorita les platico cómo se hace eso. Profes, ¿sabían que podemos retroalimentar específicamente por respuesta? ¿A qué se refiere? Respondiste. Si respondiste bien, te doy una retroalimentación. Si respondiste mal, te doy otra. ¿Sabían que podemos hacer exámenes con preguntas aleatorias? Es decir, yo puedo hacer un examen y decirle, mira, tengo este banco de preguntas, tengo este banco de 100 preguntas. De esas 100, agárrame 10 y pum, aviéntaselas al alumno. ¿Para qué nos sirve esto? Para que no importa si yo tengo aquí una computadora y acá tengo al otro estudiante, a su compañerito, no importa. De todas maneras van a tener un examen diferente. Condicionalidad. Esto sirve un poquito más cuando estamos haciendo no solo el examen, sino un curso, pero no quería obviarlo, donde le podemos decir al examen, déjale hacer el examen al estudiante solo si hizo tal cosa, ¿no? Podemos darle feedback diferenciado. Si me sacaste entre 8 y 10, te felicito, oye, qué padre, no sé qué. Si me sacaste entre 6 y 8, oye, creo que puedes mejorar, pero digamos como una suerte de retroalimentación global. Y si me sacaste menos de 5, te doy otra retroalimentación. Esta, por ejemplo, es una de las que, pues sí puedo decir que tal vez más me gustan, pero que les vuelvo a traer hacia el ente o hacia esta parte de evaluación. Pónganse a pensar ustedes en su examen, en sus contenidos. ¿Cómo cambiaría la retroalimentación, el feedback, entre un examen diagnóstico, entre un examen formativo y un examen sumativo? ¿Creen que debería ser igual? Por ejemplo, pensemos, nosotros decíamos ahorita al inicio que una evaluación formativa tiene la finalidad de decirnos cómo vamos a los dos, tanto a mí como docente como al estudiante. ¿Qué deberá decir ese feedback para que realmente sea significativo para el estudiante que lo va a leer y que diga, ah, híjole, sí voy bien, no, más o menos, ¿no? A mí como profesor, ¿sabíamos o profes sabían que podemos tener un reporte de intentos? Es decir, nosotros acá tenemos número de intentos y el módulo también nos puede decir qué reportes de intentos, o sea, nos puede dar un reportes de intentos de los 10 estudiantes que presentaron. 4. En su primer intento sacaron tanto, en su segundo intento tanto, ¿no? E incluso ustedes pueden decir al examen cuál de los dos intentos quieren que les sea tomado en cuenta. Esto está padre. Bueno, no sé. Hace rato platicaba yo con un prestador de servicio social y yo le decía, ¿tú qué harías? Imagínate que te dice la maestra Silvia Beck, oye, vas a tener 2 oportunidades de hacer el examen. En la primera, si sacas, no sé, 9, por ejemplo, pues qué padre, ¿no? Pero la segunda, si tú sacas 7, se te va a quedar ese 7, ¿eh? O sea, ahí tú sabes si lo vuelves a hacer. Eh, Otra opción que te da, ¿qué te parece? Si primer intento sacas 9, en el segundo sacas 7 y el Moodle te va a tomar la calificación más alta. Y ya dices, bueno, pues ya está menos manchado porque así ya si saqué 7, bueno, pues ya por lo menos tengo el 9 asegurado, ¿no? Pero imagínense este tipo de condiciones que nos da Moodle, ¿para qué nos da pie, ¿no? Y es ahí donde cada uno y cada uno de nosotros tenemos que decidir desde esta primera arista, que es la evaluación, para qué nos sirve Moodle. Al final Moodle, ahorita vamos a entrar más en ya cómo hacerlo, ya picándole y todo, pero yo quería empezar por compartirles esta base de evaluación, algunas de las características y hacia dónde lo llevamos.
Fíjense, vamos a pensar un poquito. Oye, la fecha de inicio y finalización, esto que yo les decía de, yo le puedo decir a mi examen cuándo inicie y cuándo finalice. Lo aplicaremos en una evaluación diagnóstica, formativa, sumativa, tal vez, ¿no? Por ejemplo, una retroalimentación. ¿Para qué nos servía la evaluación diagnóstica? Para ver cómo vienen los estudiantes. Pues tal vez aquí no ocupo retroalimentación, pero ¿dónde sí la necesito? En la formativa, ¿no? Porque acuérdense que ahí la finalidad es decirle tanto al estudiante como a mí como profesor cómo vamos. Entonces tal vez aquí me sirva más esta retroalimentación. Oye, pues fíjate que aquí nada más es para diagnóstico y aquí para cómo vamos. Pero ¿sabes qué? Sí necesito, como les decía ahorita, ¿no? Que ya para el examen final, digamos, o para el extraordinario, solo vas a hacer el examen en esta computadora. Entonces, para este ejercicio de evaluación sumativa, sí ocupamos estos ejercicios de seguridad, ¿no? Y aquí les pongo, o sea, les puse estas palomitas que pueden ser o no verdad, ¿eh? ¿Por qué? Porque al final ustedes pueden decidir qué usar y qué no usar. ¿Dónde usaremos, por ejemplo, un feedback diferenciado? O sea, ya para seguir incluso con otras cositas. Oye, pues tal vez aquí sí me sirva el feedback diferenciado. O sea, es decir, el feedback diferenciado de si sacaste entre 8 y 10, te doy una felicitación, ¿no? Si sacaste entre 6 y 8, te digo que pudiste haberlo hecho mejor. ¿Dónde lo ocuparían? Tal vez sí, en dónde quieren o dónde necesitan los reportes de intentos, la exportación de resultados. Eh, yo quería hacer y compartir con ustedes, con todas y todos ustedes, digamos, este eje X y este eje Y en cuanto a evaluación y las características que nos puede dar Moodle, para que por favor no perdamos de vista que un examen es un instrumento de evaluación, aunque esté en una plataforma tecnológica. Y entonces, cuando nosotros estemos construyendo nuestro examen, nos aseguremos, como decíamos ahorita, que sea objetivo, válido y me falta el válido y confiable. Ahora sí, ¿qué les parece si nos vamos a practicar a una plataforma? Ahorita yo solo quería dejarlas pensando, dar una introducción hacia mis contenidos, hacia mi materia, hacia los objetivos que persigo con este instrumento de evaluación que va a ser el examen, para que ahora sí les enseñe dónde picar. Naturalmente hice el ejercicio en la plataforma de educación continua, ¿no? ¿Qué les parece si hacemos un examen como alumno, ¿no? O sea, como alguien que va a entrar. Alumno, ajá. Ahí cada estudiante pone su respectivo usuario y contraseña, ¿no? Ahí está. Esto es lo que ve nuestro estudiante. Aquí tenemos este componente. Aquí tenemos el examen, ¿no? Donde recuerden que ya lo mencionó afortunadamente Sergio, pero lo repetimos. ¿Qué objetivo buscamos? Estructurar exámenes en Moodle con el fin de facilitar su aplicación, evaluación y realimentación. ¿Cuál es la primera? De aquí en adelante ya van recomendaciones, profesor. Recomendaciones que han sido desde tal vez la experiencia, creo que desde varias cosas, pero seguramente son la experiencia, lo que dicta la norma pedagógica, digamos, y también ya como tal vez hasta razones personales, como les decía esto de la nomenclatura de los reactivos, ¿no? Ya, por eso de aquí en adelante ya les compartiré recomendaciones. ¿Cuál es mi primera recomendación, profes? Por favor, cuando hagan un examen en Moodle, pónganle un mensaje de bienvenida, de preferencia, pero si no, por lo menos instrucciones. Si vieran la cantidad de exámenes que yo he visto en Moodle o en otras herramientas donde solo es esto, o sea, lo único que tienes es esto, que dice este botoncito. Intenta resolver el cuestionario ahora. No te dice nada más, no te dice, oye, bienvenido, mira, vamos a evaluar esto, ¿no? Tal vez esto digamos que es algo como, ojalá esté, ¿no? Un mensajito de mi profesor para que me dé un poquito de ánimo,
Pero ¿qué si es necesario? Sí o sí, desde esta norma pedagógica, las instrucciones para iniciar el examen. Tiempo límite, oye, vas a tener tanto. Asegúrate de gestionar tu tiempo de manera efectiva. Tienes tanto número de intentos, solo uno. Vas a recibir retroalimentación. Acuérdense que ahorita estamos en la cuenta de estudiante, ¿no? Entonces, ahorita somos uno o una de nuestros tantos estudiantes. Y Moodle guarda automáticamente tus respuestas a medida que avances. Asegúrate de verificar que cada respuesta esté seleccionada. Ok, vamos a irnos. Comenzar intento. Moodle, naturalmente, nos va a dar, creo que son como unos 6, 7 tipos de reactivos. Sin embargo, hay una cantidad ingente, profes, de tipos de reactivos como complementos. Ahorita les quiero enseñar también dónde descargar esos complementos, pero les voy a explicar cómo se hacen sí, más o menos cómo se componen los más comunes. Pero también hay N cantidad de tipos de reactivos para química, para física, para matemáticas, ¿no? Y ahorita les enseño dónde se pone y ya después cómo solicitarle a la persona de tecnologías o de IT, de sus escuelas, que las pongan en las plataformas, ¿no? Vamos a contestarlo, digamos, rápido también. Son 7 reactivos. Vean cómo podemos tener nosotros aquí la foto del estudiante. ¿Para qué sirve esta fotito? Porque si yo soy el profe que está acá atrás, hasta a mí me sirve para ver que sí que está respondiendo su examen, ¿no? O sea, que si el profe Jorge Martínez está en esta computadora, yo veo ahí su foto del profe Jorge. Entonces, eso también para eso nos sirve de repente. ¿Cuál de las siguientes opciones es una ventaja de usar Moodle para la evaluación? Pues que permita la retroalimentación inmediata. Y vean cómo tiene este botón de comprobar la respuesta. Este ejercicio fíjense las cosas que nos da. Y perdón, o sea, perdón si es como tan minucioso, pero es que quiero darles las más herramientas posibles para que ustedes puedan usarla a su favor con base en los contenidos y en las necesidades del examen que tengan del momento de la evaluación. Me pone aquí que es correcta, me pone una retroalimentación que yo puse, yo como docente. Correcto. Una de las grandes ventajas de Moodle es la posibilidad de dar retroalimentación inmediata, ¿no? Vamos al siguiente, por ejemplo. Moodle permite la creación de exámenes que se adapten a diferentes estilos de aprendizaje. Vamos a pensar que es falso. Incorrecto. Vean, ¿a qué me refiero con esto? Que acá me da una retroalimentación cuando yo respondí bien, pero acá me da otra cuando yo respondí mal. Oye, Alejandro, no, acuérdate que Moodle es una herramienta que permite personalizar los exámenes para que se adapten a diferentes estilos de aprendizaje. Ah, bueno. Fíjense cómo aquí tenemos un reactivo de opción múltiple, un verdadero falso. Este es un relacionar columnas. Empareja cada característica de Moodle con su descripción correcta. Ay, banco de preguntas. No, pues que las preguntas aparezcan. Preguntas aleatorias. A ver Y configuración de tiempo límite. Si yo le doy comprobar, híjole, me equivoqué en 2. Pero ¿qué quiero compartirles? Algunas de tus respuestas no son correctas. Revisa las características de Moodle para mejorar tu comprensión. En este reactivo en particular, y ahorita les enseño dónde se le pica, porque acuérdense que ahorita estamos haciendo el ejercicio de alumno, ¿no? Te dice, tú le puedes poner, si quieres, un examen, perdón, una retroalimentación cuando te sacó todo bien, cuando te salió más o menos, y hay otra retroalimentación que te dice, oye, sacaste las 4 mal. Te recomiendo revisar el artículo que vimos, la clase, no sé, ¿no? Al inicio del curso, para esto nos sirve. Y aquí nos da la respuesta correcta. Este reactivo se llama arrastrar y soltar. Moodle es una plataforma interactiva que permite la creación de exámenes flexibles. Los docentes pueden proporcionar retroalimentación personalizada para cada estudiante. Exámenes estaba acá, flexibles y en modalidad en línea.
Los docentes pueden proporcionar retroalimentación personalizada para cada estudiante. Noten cómo este reactivo que se llama arrastrar y soltar, tú le puedes decir que incluso te ponga más opciones. ¿Por qué? Porque a veces dentro de, es algo que vemos mucho más en elaboración de reactivos, ¿no? Cuando hacemos este tipo de reactivos, les decimos o les recomendamos que pongamos estas otras alternativas, porque si no, el estudiante elige por descarte, como por cuál va quedando. Si yo tengo que poner una, dos, tres, cuatro palabras y solo pongo cuatro opciones, vas descartando, ¿no? Y entonces, si tú pones aquí más opciones, se recomienda que se pongan entre dos y tres más adicionales a las correctas para que el reactivo sea más confiable. A esta no le voy a poner comprobar porque quiero enseñarles otra cosita ahorita. Este reactivo se llama seleccionar palabra. Moodle permite a los docentes proporcionar retroalimentación, prueba, evaluación o informe. Retroalimentación inmediata después de que un estudiante envía su examen. Este reactivo se llama ensayo. Explica cómo el uso de preguntas aleatorias en un examen de Moodle puede mejorar la equidad y la integridad académica en la evaluación. Estos reactivos, profes, aguas. Fíjense cómo todo arriba me va a dar algo sistematizado. Me va a dar respuestas que yo puedo bajar tranquilamente y muy bonito en un Excel, sin necesidad de yo echarme chamba extra. Sin embargo, un reactivo tipo ensayo, aquí el estudiante va a poner, pues yo creo que, en ese sentido, ¿no? Etcétera. Pero esto, ¿qué requieren este tipo de reactivos? Dos cosas. La primera es, y esto es recomendación desde la pedagogía del examen, siempre debemos incluir criterios de evaluación. ¿Qué espero que hagas en este reactivo? ¿Qué espero que me escribas? Porque si yo solo pongo como docente, explica cómo el uso de preguntas aleatorias en un examen puede mejorar la equidad y la integridad académica, si yo pongo una oración, en teoría no estoy mal, porque aquí no me dice qué esperas de mí. Pero si yo te pongo, oye, quiero que seas claro, quiero que expongas la comprensión de las ventajas, quiero que me des ejemplos específicos y tal vez pensar mínimo 200 palabras, ¿no? Uno, como les decía, este reactivo nos va a pedir que demos criterios de evaluación y dos, ojo y aguas, porque este reactivo lo tiene que calificar a mano cada profesor, cada profesora. Entonces, cuando ustedes quieran obtener la calificación final, si se echan este tipo de reactivos, van a tener que calificar uno por uno. Sirve muchísimo. ¿Para qué efectos? Tal vez para un diagnóstico. Por ejemplo, ¿no? Y ya saben que yo siempre me lo llevo para allá porque de allá venimos, para los profes de inglés, ¿dónde no podemos obviarlo? Cuando necesito que me escribas para la expresión escrita. Cuando yo necesito evaluar la expresión escrita, no hay manera de que yo lo haga sistematizado porque tengo que ver cómo te expresas, en dónde te equivocas escribiendo. Entonces, para un Alejandro de inglés haciendo un examen diagnóstico, le queda perfecto este reactivo, este tipo de reactivo. Pero si yo quiero hacer una evaluación sistematizada de 200 alumnos, por así decirlo, y me voy a echar la chambota de revisar uno por uno, híjole, profes, aguas, ¿no? Por eso les digo que siempre el primer criterio debe ser los fines académicos evaluativos. Y por último, esta pregunta se llama arrastrar y soltar en imagen. Ustedes aquí ya no se me ocurrió nada de qué ponerle sobre Moodle. Entonces dije, bueno, vámonos a la segura que es un mapa, ¿no? Arrastra y suelta los nombres de los países en su ubicación correspondiente en el mapa de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Para qué nos sirve esto? Pues para que el estudiante pueda, fíjense cómo el nivel taxonómico en este ejercicio sería, el estudiante señala o identifica la posición geográfica de cada país. Y entonces justo este reactivo nos está midiendo muy claramente ese objetivo. El estudiante está señalando el lugar geográfico de cada país, ¿no? Pues la Unión Soviética acá, y esto lo ponemos aquí, Italia, vamos a equivocarnos, no crean que, ¿no?
O sea, me quiero equivocar para que vean cómo va a aparecer. Y ya, aquí terminamos nuestro examen. ¿Por qué acá arriba, profes? Les puse yo, o sea, acá sí revisamos uno por uno las, le dimos comprobar, uno por uno, comprobar, ¿no? Y fuimos avanzando, porque también nos da esa opción Moodle. Ustedes pueden elegir que el estudiante vaya comprobando cada una de las respuestas o que te dé retroalimentación hasta que tú cierras el examen o que no te la dé. Si yo no necesito darle retroalimentación, no lo uso. No es necesario y no es a fuerza que yo siempre tenga que estarle dando retroalimentación, ¿no? Pero siempre es eh, recomendado. Aquí el alumno va a poder ver resumen del intento, correcta, incorrecta. Fíjense cómo aquí viene el caso de donde nosotros estuvimos revisando una por una. Y entonces aquí no se ve, pero o sea, por mi propia plataforma, o sea, por la configuración, pero ya, enviar todo y terminar, adelante, enviar todo y terminar. Y ya aquí ven el estudiante la retroalimentación que ya habíamos visto. Y esta, por ejemplo, ¿se acuerdan que no le dimos comprobar? Vean cómo ya me da la retroalimentación. Ah, mira, aquí sí estuvo bien. Ah, mira, la respuesta correcta. Y vean la retroalimentación. Exacto. Una de las ventajas de Moodle es la capacidad de ofrecer. Esta, vean cómo no te da calificación. Y vean cómo incluso acá arriba te dice, esta no tiene calificación, ¿eh? Aguas. Esto significa, es correcta, es incorrecta, parcialmente correcta, y esta no tiene calificación aún. Entonces ahí le toca al profe. Ha seleccionado correctamente 3. Aquí ustedes le pondrían, dependiendo del tipo de examen y de la finalidad que estemos buscando, si le quieren decir cuál estuvo bien, cuál estuvo mal, si solo quieren que vea, híjole, solo tuve 3 correctas, ¿no? Porque incluso esto puede servir para un ejercicio posterior de revisión de examen. O sea, imagínense, hacemos esto, después nos lo llevamos a una clase, a los profes de historia, y les decimos, oigan, a ver, aquí en la plataforma dice, has seleccionado 3 correctamente. ¿Cuáles son grupos? No, pues qué tal. ¿Cuál está mal? No, pues que aquella, ¿no? Entonces, imagínense, ¿por qué no pensar en un examen que también nos sirva para mostrarlo dentro de un ejercicio posterior de revisión de examen grupal o hasta, digamos, personalizado, ¿no? Y pues ahí se acabó la revisión. Hasta ahí me quedo yo como alumno, ¿no? ¿Por qué me parece sin calificar aún? Porque acuérdense que tenemos una de ensayo. Hasta que el profesor la califique ya me va a aparecer aquí. Y pues ya, yo como estudiante ya me llevé mi calificación, ya salí muy contento porque saqué 10, ¿no? Fíjense cómo tenemos 3 momentos ahorita nosotros como estudiantes tuvimos 3 momentos al responder este examen. Durante el examen, momento 1, durante el examen, mientras que el examen está abierto, es decir, porque yo podría tener revisión hasta el sábado 31 de agosto, y una vez que ya se cerró este examen, son esos 3 momentos en que yo puedo tener esta revisión. Ahorita como el examen sigue abierto, yo puedo seguir entrando y decir, no, espérate, es que, esta sí la entendí bien o no. Yo puedo decidir como docente qué quiero que mi estudiante vea o no vea. Ajá. Y pues ya, aquí como estudiante ya estuvo, ¿no? Ya me fui a mi casa y quedé muy a gusto. Vámonos ahora a qué pasa cuando, cómo regresamos, cómo vemos como profesores este examen. El mismo ejercicio, pero acá. Naturalmente ustedes han visto que aquí les aparecen los intentos que han hecho. Ahorita solo tenemos un estudiante ficticio que hizo el examen, pero vámonos ahora sí con cada una de las características que Moodle nos ofrece desde acá, desde editar ajustes. Antes de esto, o sea, antes de entrar tengo que hacer un disclaimer. Puede que algunas, muchas, pocas cosas de las que les voy a mostrar no las tengan sus plataformas, o sí,
pero eso depende de la propia configuración que le dé su área de TIC, su área de IT, los de informática, ¿no? Yo quiero también utilizar este espacio para hacerle un llamado a directivos, a personal directivo, a que en medida de lo posible tengamos dos cosas. Como docentes, el acceso a esto que vamos a revisar y si es posible hasta más, y la capacitación para poderle sacar provecho, ¿no? No es que yo quiera vender cursos, se los prometo, pero que sí es importante que de nada sirve que tengamos todas estas herramientas o que yo se las muestre y cuando yo me meto a mi plataforma de mi colegio, nomás tengo dos tipos de reactivos, ¿no? Y tú así de, oye, es que yo le quiero poner reglamentación. No, profe, no se puede. Tache. Tache a los de IT si les dicen eso, profe. Siempre se puede. Ustedes ahí me echan una llamadita y yo les digo, no, profe, no se haga, claro que se puede, es bien fácil, se baja el plugin, ¿no? No me voy a meter mucho en temas técnicos, pero es muy fácil. O sea, es tan fácil, imagínense, profes, que el de relaciones internacionales, su servidor, lo puede hacer. Entonces, no se necesita ser así el super ingeniero, demás. Es más bien que las personas responsables y tomadoras y tomadores de decisión pidan estos cambios, ¿no? Yo quería entrar por eso porque hay veces que cuando damos estos cursos nos dicen, muy bonito, muy padre se ve, pero yo no tengo eso en mi plataforma. Y sí se puede, es muy fácil. Vamos a empezar con editar ajustes, porque aquí vamos a encontrar una de las más, de las cosas más significativas y donde vamos a encontrar muchas de las cosas que ahorita revisamos como estudiantes. Editar ajustes. Aquí encontramos el nombre. Aquí tenemos la descripción, que es lo que yo les decía que por favor pongamos, si no una bienvenida, por lo menos las instrucciones siempre son necesarias. ¿Y por qué no pensar en darle un poquito de formato? Yo también les puedo, no saben la cantidad de veces que he visto instrucciones, pero ya, o sea, tal vez ya es vanidad que les dijera, pero tal vez no, tal vez podemos mejorar la experiencia de nuestro estudiantado poniéndole esto en colorcito o mejorándole la letra o haciéndola más grande, ¿no? De ahí también yo se los dejo como recomendación. Si ustedes lo han vivido, en verdad es una cosa mucho más rica, por así decirlo, el ver un examen y lo que sea, ¿eh? Un examen, una tarea dentro de estos ambientes educativos, digitales. O sea, verlo con un mejor formato, con un poquito de color o algo, siempre es bueno. Acuérdense que el exceso también es malo, pero bueno. Aquí ponemos esta descripción. Aquí vamos a poner si yo cuándo quiero abrirlo y cuándo quiero cerrarlo. Con esto yo le voy a decir a Moodle, oye, ábrelo, por ejemplo, hoy es 29 de agosto a las 7. Entonces yo lo voy a poner aquí, que me lo abra hasta dentro de 3 minutos, ¿no? Que son 6:57 en este momento. O quiero que me lo abras el 31, quiero que lo cierres, por ejemplo, ¿no? El 31 de agosto, mis estudiantes van a hacer su extraordinario a las 9 de la mañana y solo van a tener hasta las 11 de la mañana para hacer el extraordinario. Vean cómo es el mismo día, pero de 9 a 11 nada más, ¿no? Y aquí van a tener 2 horas. Ustedes pueden elegir aquí por semana, por día, por horas, por minutos, por segundos. Digo, no vayan a ser manchados de ponerle, tiene 120 segundos mi estudiante, ¿eh? Pero nos da la oportunidad. Yo les decía que el Moodle nos da la oportunidad también de decir, de ser manchados o buena onda. Oye, profe, ¿qué quieres que haga cuando el tiempo se termina del examen? Que el envío se envíe automáticamente, que el envío se envíe automáticamente, o sea, es decir, pum, 2 horas, nos vemos. O te doy un periodo de gracia para enviar el cuestionario y cuánto quieres. Ajá, no, pues que 5 minutos. O el envío debe hacerse antes de que el tiempo termine o no se contabilice. ¿Se acuerdan que nosotros, ahorita que éramos estudiantes, le tuve que poner terminar intento, enviar? Ojo, si yo elijo esta opción, si yo no le pongo terminar intento, enviar antes de esas 2 horas, ya fui. Entonces, fíjense cómo hasta nos da chance el propio Moodle de qué tan tiranos y tiranas nos queremos sentir con este examen. Calificación. Calificación para aprobar. Nosotros aquí le ponemos esta calificación para aprobar solo para una cosa.
Y es algo que incluso ni te lo explica aquí. Porque otra cosa que yo quiero que se lleven es que naturalmente Moodle tiene estas cositas. Los estudiantes solo podrán comenzar un intento de resolver, ¿no? O sea, es una explicación breve de para qué sirve cada cosa. Y vean cómo aquí te dice, si un ítem tiene una calificación que los usuarios deben igualar o superar para probar un ítem, puede fijarla en este campo. Ajá, pero ¿para qué? La única utilidad que tiene este espacio es para que cuando el estudiante esté viendo su calificación, si es menos de 6, le aparece en rojo. Si es 6 o más, le aparece en verde, lo cual le va a indicar que aprobó o reprobó. Ahora, regresando a lo que les comentaba yo sobre evaluación. Fíjense, cómo este puntito en particular, calificación para aprobar, no la debemos usar, por ejemplo, ni en diagnóstica ni en formativa, porque recuerden que ahí no estamos dando calificación. ¿Dónde sí la usamos? En la sumativa, ¿no? Porque ahí sí me interesa, puede ser, ¿no? Que mi estudiante sepa si aprobó, si no aprobó. Pensemos que en una pandemia, esperemos que no, toco madera, donde cada quien hizo el examen en su casa y a mí como profesor me interesa que desde que termine él sepa si aprobó o no aprobó, aquí lo ponemos. Pero si estoy haciendo un examen diagnóstico o formativo, esto no se debe poner. ¿Cuántos intentos quieres que tenga? Sin límites, los que gustes. O 2, o 3, o 10. Los que creo que te da hasta 10. Mucho. Y por aquí ahorita veía yo una pregunta de lo que les decía, que platicaba yo con mi prestador de servicio social. ¿Cuál quieres que te tome como buena? ¿La más alta? ¿Que haga un promedio de calificaciones? ¿Que te tome el primer intento o el último? Porque igual ya está buena esta también. Imagínense, el primer intento. Lo hiciste, saqué 7, chin, pues ya ni modo, ¿no? Bueno, lo voy a volver a hacer nada más para ver qué es. Ya el 7 que sacaste al principio se te va a quedar. Si en el segundo sacaste 9, se te queda tu 7, pero bueno, ya te echaste otro intento. Entonces, fíjense cómo estos intentos, 1, 2, los que gusten, te da incluso la oportunidad. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres que te lo promedie? Sacaste un 7 y un 9, pues sacaste 8, ¿no? Promediado. Y ahora imagínense este ejercicio de promediar calificaciones con preguntas aleatorias. ¿A qué me refiero? A que si yo tengo un banco de preguntas de 100, las 10 primeras, o sea, tu primer intento fueron 10 reactivos, sacaste 7. Lo vuelves a hacer, van a ser 10 reactivos diferentes. Y entonces tú le dices al estudiante, allá tú, va a ser otro examen. Si sacaste 7 y si ahorita sacas 5, pues se te va a bajar la calificación. Se me hace un ejercicio interesante. Ojo, profes, no para castigar a nuestros estudiantes ni para atormentarlos, sino más bien para que nosotros podamos jugar con la finalidad del examen, de este instrumento de evaluación. Tanto este como este esquema y comportamiento de las preguntas es lo que les decía de las páginas. Ustedes pueden poner unidad 1, por ejemplo, aquí. Cada 2 preguntas, cada 5 preguntas, dame una página nueva o todas las preguntas en un solo chorizote. Ustedes lo deciden. Comportamiento de las preguntas. Profe, ¿quieres que yo te ponga las respuestas al azar? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque cuando estemos haciendo los reactivos ahorita, que les voy a mostrar rápidamente cómo están conformados, no es necesario que yo cuando esté haciendo mis reactivos esté peleándome con ahora pongo la respuesta correcta en el A, ahora en la B, ahora en la D. No, espérate. Para cosa más fácil para el profesor, siempre pon la respuesta en A, o sea, te va a ser más fácil a ti, y le pones aquí, ordenar al azar la respuesta sí. Y ya, el Moodle se va a hacer bolas donde pone la respuesta correcta. Pero tú como profesor ya no te estás rompiendo la cabeza de cuántas D llevaba, cuántas C llevaba. No, espérate, eso tú dejas a Moodle simplemente con esto, ¿no? Esta es una de las más interesantes, profe. Opciones de revisión. Yo les decía que tenemos 3, o si no hasta vean 4 momentos de nuestra experiencia como estudiantes durante el intento. ¿Se acuerdan que cuando estábamos respondiendo, nosotros podíamos comprobar si la respuesta era correcta o no? Si le quito aquí, ya no lo puedo ver. Oye, yo quiero que mi estudiante sepa los puntos que obtuvo durante el intento. Acuérdense que regresemos en el tiempo tantito. Imagínense que estamos respondiendo el examen. Acabamos de quitar el botón de comprobar. Acabamos de quitar cuántos puntos obtiene de ese reactivo.
Acabamos de quitar la retroalimentación específica para ese reactivo. La retroalimentación general del examen y si tiene la respuesta correcta o no. O sea, es decir, que te diga cuál es la respuesta correcta. Porque ya ves que tú pones, no sé, Alemania y te dicen, no, la respuesta correcta es México. Ya no lo vas a ver tampoco. Si nosotros quitamos todo esto, durante el examen, durante el intento, el estudiante ya no puede ver eso. Segundo momento, inmediatamente después de cada intento. Es decir, yo ya le di terminar, enviar. Profe, ¿qué quieres que vea el estudiante? Quiero que vea el intento, es decir, lo que respondió. Y fíjense cómo si le quitan instantáneamente, se quitan ciertas cosas como, bueno, si tú no quieres que el estudiante vea el intento, evidentemente, como por lógica, digamos, no va a ver si fue correcta ni retroalimentación. Únicamente va a ver cuántos puntos obtuvo, o sea, el puntaje y la retroalimentación global, que es esta de si sacas de 8 a 10, felicidades, muy padre, sigue así, ¿no? Pero si yo no quiero que ni vea eso, lo quito y no ve nada. Siguiente momento, mientras el cuestionario está aún abierto. Acuérdense que nosotros tenemos nuestro examen, que estábamos viendo, hasta el 31 de agosto. Eso significa que el cuestionario sigue aún abierto. Y otra vez, yo puedo decidir qué quiero que vea el estudiante. Ya lo quité todo. Y después de cerrar el cuestionario, ya estamos a 1 de septiembre. Ahora sí, yo quiero que tú veas tu intento, si fue correcta, los puntos, ta. Ajá. Pero fíjense, o sea, yo les decía que esa es una como de las más interesantes, porque toda la retroalimentación la manejamos desde aquí. Yo les podría decir la cantidad ingente de veces que he visto exámenes con excelente retroalimentación, o sea, que es muy buena, que está pensada, que ayuda al estudiante, pero no está esto activado. Y entonces hicieron el examen 50 alumnos y esa retroalimentación nadie la vio. Porque el botoncito de retroalimentación específica o general o global no estaba puesto. Entonces, ojo, porque a veces por un detallito técnico se nos va todo lo académico, ¿no? Yo les digo que esta es una de las más interesantes, porque digamos que aquí nosotros logramos decir qué puede o no ver el estudiante durante esos 4 momentos. Mientras responde el examen, cuando lo terminó, si es que sigue abierto el examen en este periodo o ya que cerró el cuestionario. Pensémoslo, por ejemplo, para un extraordinario. Nuestra indicación de nuestra dirección técnica es no, tú solo van a poder ver sus resultados hasta que haya pasado el periodo de extraordinario, ¿no? Por así decirlo. Entonces le vamos a quitar todo esto y solo lo va a poder ver. Nosotros le decimos, el examen va a estar disponible hasta el 31 de agosto, que es el último día de extraordinarios. Después ya vas a poder ver. ¿Y qué quieres que veamos? Ah, pues no, yo nada más quiero que veas los puntos que obtuviste y si aprobaste o no, por ejemplo, ¿no? Pensemos que le voy a poner al Moodle, si sacaste más 6 o más, pues felicidades, ya te puedes ir a la universidad porque ya no debes mi materia o nos vemos el próximo año. Pero otra vez, no sean malos, no sean malas, seamos empáticas y empáticos con nuestro alumnado. Opciones de revisión. Apariencia, lo que les decía del prof, la foto, la imagen que quieres ver, si la quieres ver grande o pequeña o no ver imagen. Restricciones extra sobre los intentos. No se los muestro porque es un plugin, ¿no? Que ahorita se los voy a mostrar en otro lado. Restricciones extra sobre los intentos. Yo quiero que los estudiantes solo puedan entrar cuando me pongan esta contraseña. ¿Qué contraseña? Si le dan en el ojito, ustedes pueden ver la contraseña que pusieron. No, pues aquí va a ser examen extraordinario 1 o 2. Y solo el estudiante que ponga esta contraseña va a poder hacer el examen. ¿No? Yo les decía, esto es sobre seguridad. Ya ven que yo les decía, si solo queremos que el examen se responda en una computadora, aquí podemos poner la dirección de red. 132.247.137.149. Creo que sí es esa, no abre, no me acuerdo, pero más o menos, ¿no? Y entonces ahí tú le puedes decir desde qué computadora particularmente puede responder ese alumno o esos alumnos, ¿no?
Este es uno más adelantado, que también ahorita les comparto sobre plugin. Llegamos a la retroalimentación global, profes. Fíjense, la adelanté un poquito para enseñársela. Ustedes van a poder poner los límites de calificaciones que quieran. Fíjense cómo aquí te pone agregar 3 campos más de retroalimentación. ¿Qué significa? Que ustedes, si ustedes quieren poner retroalimentación global de si sacaste 10 entre 10 y 9, entre 9 y 8, entre 8 y 7, ustedes pueden decidir qué tipo, hasta qué tanta retroalimentación le dan. La que vamos a encontrar aquí, por ejemplo, es, vean, si mi estudiante sacó entre 10 y 7, va a recibir esto. Si sacó entre 7 y 5, yo le puse, aunque has demostrado una comprensión sólida, hay áreas que puedes mejorar. Te animo a que revisar las preguntas, ¿no? Si sacaste menos de 5, ya no aprobaste, ¿no? Y entonces aquí tal vez pensando en este ejercicio del extraordinario que yo les compartía, aquí es donde le podemos poner, híjole, pues qué mala onda, pero pues nos vemos el próximo año, ¿no? No sean así, pero digamos que se pone en esto de menos de 5. Si entre 50 y 20, si sacaste entre 0 y 20%, pues ya aquí le pondrás lo que tú quieras, ¿no? Nuevamente, hacer énfasis de el formato importa. Recuerden que también la forma es fondo, entonces hay veces que he visto estos textos así, sin ningún formato y con una letra así de chiquita, y esto tachado y así, y esto así, y es como, híjole, ni se alcanza a ver, ¿no? Entonces, acuérdense, por favor, hay que procurar la experiencia también del usuario, es decir, de nuestros alumnos. Esto es para efectos del examen, ya no tiene, creo que hasta aquí con le damos guardar cambios y mostrar, y ya, se guardó todo lo que hicimos. Yo les decía que este es el que más nos iba a llevar un poquito de tiempo, porque es este. Todo eso lo van a encontrar ustedes en editar ajustes. Todo esto que acabamos de revisar es en este botón que dice editar ajustes aquí. Segunda recomendación. ¿A quién de ustedes les ha pasado de, oiga, profe, es que ya hice el examen ya se hizo, pero tengo ese uno o dos estudiantes que se enfermó, que no pudo ese día, y entonces volvemos a abrir todo el examen? Aquí nos vamos a ajustes y bueno, te lo voy a abrir el martes de 2 a 3 nada más, ¿eh? Y casi le rogamos a las ánimas del purgatorio que nada más él lo responda, ¿no? No es necesario. Nosotros le podemos decir al estudiante, yo te lo voy a abrir a ti nada más con excepciones de usuario. Me voy aquí y yo le voy a decir, agregar una excepción. ¿Qué va a pasar en esta excepción? Resulta que Alejandro, el alumno 1, que es donde respondimos, va a requerir esta contraseña, examen extraordinario 2 o la que ustedes quieran, la que ustedes le pongan. Y Alejandro solo va a tener desde el 1 de septiembre a las 2 de la tarde. 1 de septiembre, solo de 2 a 3 y media, ¿no? A 15:30. Y va a tener 2 horas. Intento permitido, 1 nada más. Guardar. Ya no tuve que abrirle el examen a todos. Este cuestionario solo se va a abrir para alumno 1 en este día y en este horario particularmente y nada más. Ustedes le dan la contraseña específica a ese alumno y él solo va a poder hacer ese examen en ese momento, ¿no? Y así ya no estamos con el pendiente de, híjole, y que no lo vaya a ver alguien más, que no lo responda alguien más, no sé, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Y esto se puede hacer con todas las actividades de profe, que si la tarea, que si el examen, que si ustedes pueden ponerle solo una persona de usuario o excepciones de grupo. También de repente Moodle te permite hacer grupos de estudiantes, entonces le dices, solo permite al equipo 1 subir la tarea o responder el examen. También se puede. De estos, de los que encuentran acá, vamos a revisar nada más 2, porque los demás son los demás puntos que no veamos, y los invito a que ustedes revisen los que tengan en sus plataformas y que apliquemos este ejercicio de
pícale donde puedas y como vayas viendo, atrévete, ¿no? El siguiente que les quiero compartir es en editar cuestionario, porque una cosa es el ejercicio técnico del propio examen, que el tiempo, que la retroalimentación, que los intentos, que la contraseña, como todo lo vimos, y otra cosa es adentro. O sea, ahora sí, los reactivos. ¿Qué le vas a preguntar? ¿Cuánto vale cada reactivo? Aquí vamos a encontrar estos. Bueno, son estos porque son los que vimos ahorita, ¿vieron? O sea, los que estuvimos respondiendo a nosotros. Fíjense cómo aquí te dice, no puede agregar o quitar preguntas porque ya hay una persona que respondió este intento. O sea, que respondió este examen. Para efectos de, vean, aquí me lo pone, ¿no? Las calificaciones que obtuvimos. Bueno, que obtuvo ese alumno. Y ven cómo aquí pone, requiere calificación. Y va a requerir que el profesor y la profesora vea y aquí ponga la calificación. Para efectos de poderles enseñar el siguiente ejercicio, voy a borrar este intento. Listo. Nos vamos nuevamente aquí, editar cuestionario, porque ahora sí, vean cómo si ya nos permite mover, nos permite cambiar, que si quiero mover está para abajo, ¿no? Lo que yo les quiero mostrar aquí, antes de pasar al banco de preguntas, es, vean cómo está, cómo tienen la nomenclatura los reactivos. A, ventajas módulo, B, C, D, E, F. Porque hay veces que si ustedes no hacen este ejercicio de darles nombre, se vuelve muy complicado después encontrarlas. Hay veces que tenemos un banco de reactivos de 200 preguntas y tú ya no sabes cuál era cuál. Y tú, híjole, ¿dónde? Quiero ver esa en particular, pero ya no la encontré, ya la perdí y es un lío. Vean, este signo pequeño significa que esta es opción múltiple, verdadero o falso, correlación de columnas, este es arrastrar y soltar sobre texto, elige la palabra perdida, ensayo y arrastrar y soltar sobre una imagen. En este espacio, fíjense cómo te dice, total de calificaciones 7. Es decir, ahorita el examen está hecho solamente para que obtengas 7 de calificación. Ese 7, tú vas a, cuando te lo califique, este 7 te lo va a convertir en su, digamos como en su referente a 10. Si obtuviste 7 puntos, te vas a sacar 10 de calificación. Si le pones aquí 7, vas a sacar los 7 puntos. Es decir, tú puedes jugar tanto con la calificación máxima como con estos puntajes. Si yo quiero hacer solo 7 preguntas y asignarle aquí, yo quiero que esta valga 2 puntos y que esta valga 2 puntos. Lo que sea. Llamamos esto para acá. Que esta valga 2 puntos y que esta valga 2 puntos. Y vean cómo ya tengo ahora sí mi 10 aquí y el 10 acá. Yo también puedo jugar cuánto vale cada reactivo. Le doy guarda. Esto solo es para efectos que les quiero mostrar cómo se pagina y la calificación máxima que se puede obtener en este examen y cómo darle peso a los reactivos. Regreso acá y les quiero mostrar una de las cosas más interesantes de Moodle, el banco de preguntas. Vean cómo estamos otra vez en el examen, settings, y nos vamos a banco de preguntas. ¿Para qué me sirve, profes, tener eh, un banco de preguntas bien acomodado? O sea, limpio, bonito, para que no se me haga cochinero. Vean cómo aquí yo puedo decirle a Moodle, estas son las preguntas que ahorita está en el banco. Yo le puedo decir, oye, acomódamelo por nombre de la pregunta. Acomódamelo por el nombre del autor. ¿Para qué nos sirve esto si de repente tengo un banco de preguntas con varios profes? Aquí te va a decir,
cuáles hizo Alejandro, cuáles hizo el profe Ernesto, cuáles, ajá. Si alguien lo modificó y entonces tú también puedes hacer eso, ¿no? Si nosotros tenemos en medida de lo posible un banco de preguntas con nomenclaturas claras, con claridad, con orden, este ejercicio se vuelve mucho más fácil, el que puedas tener un banco de preguntas acomodado. ¿Cómo le hago? Perdón, es que le voy a cambiar algo. ¿Cómo le hago? Ahora sí, yo les decía esto y antes de iniciar le voy a hacer una pregunta a alguien, a ver si tiene alguna idea. Yo les mencionaba ahorita, y por favor, si alguien quiere participar, es el momento. Yo les decía ahorita que nosotros podemos hacer categorías de preguntas por unidad, por tipo de pregunta, por análisis cognitivo, por nivel cognitivo. No es lo mismo comprender que analizar, ¿no? ¿Alguien de ustedes tendría alguna categoría que ya esté pensando yo haría estas 2 o 3 categorías? ¿Qué tal el profe Jorge Martínez, que nos acompaña del Colegio Ángel Matute? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. Sí, ¿se escucha? Sí, bien. Sí, profe. Cuéntenos, ¿tiene alguna idea de categoría en que pudiera acomodar sus reactivos? Pues yo doy física, entonces se me ocurre, por ejemplo, en el examen de diagnóstico podría tratar de ubicar el nivel de comprensión vamos a suponer, puede ser en la comprensión de unidades que manejan Ok. unidades derivadas o unidades simples. ¿No? Podría Ok. categorizar esas dos. Por ejemplo, profe Jorge, ¿usted es prepa o CCH? Prepa, Prepa. Cuando usted está dando alguna asignatura por primera vez, o sea, es decir, donde los alumnos van, por ejemplo, porque creo que física se da en quinto año, ¿no? en cuarto. En cuarto. Imagínese un examen diagnóstico en cuarto, donde usted les diga, a ver qué tal vienen de atrás, o sea, de secundaria. Ujú. Yo le quiero preguntar, ¿dónde se atoran los estudiantes? ¿En qué tema más o menos dice, ahí ya sé que siempre es que es de estos temas que ya deberían saber, pero siempre venimos como medio atorados? Por ejemplo, donde muchas veces se atoran, pues sí, precisamente es en la conversión de unidades. Ujú. Perfecto. Entonces, fíjense, una categoría, gracias, profe Jorge, podría ser conversión de unidades. Y entonces esa categoría se va a llamar conversión de unidades con unos reactivos específicos para un examen diagnóstico. Ven por eso la importancia de darle nomenclatura a los reactivos y de tener categorías claras. Gracias, profe Jorge. Ahorita alzó la mano una profesora que estoy viendo aquí, pero como no tiene nombre, la maestra Oppo A54. Pero ya, cierto, si nos quiere compartir su nombre, por favor, maestra. Sí, soy Mariluz Moreno. Bueno, bueno, yo doy inglés y podría ser las categorías de vocabulario, ¿no? There you go. Podría ser otra de tiempos verbales y otra podría ser tal cual verbos regulares, ¿no? Los pasados y participios. Y una de lectura de comprensión, ¿no? Ya con esos 4, bueno, y algo de escritura, aunque, bueno, a mí la escritura me gusta que la hagan ellos, con su manita. Claro. Ya, Sí. ¿verdad que sí, maestra? Yo por eso ahorita lo dije, pero nos Ajá. encanta que escriban. Pues digo, no sé, se me ocurre que podrías hacer esas, ¿no? Claro. Eh, ¿Qué le parece, maestra, para los profes que estamos aquí de lenguas extranjeras?
una categoría que sea comprensión oral, expresión escrita, ¿no? O sea, las 4 habilidades de la lengua que sean ciertas categorías, ¿no? Y entonces, cuando nosotros estamos haciendo nuestro examen, le podemos decir, tráete 3 preguntas aleatorias de expresión oral, 3 de expresión escrita, ¿no? Y entonces ya tenemos, imagínense el nivel de control que debemos tener para las categorías y los reactivos. Nos pone aquí, por ejemplo, el profe José Luis. Una categoría puede ser la clasificación de las preguntas por unidad. Eso facilita la integración de exámenes parciales y a su vez de exámenes finales extraordinarios. Exacto. Cuando nosotros estamos haciendo eh, el que nosotros tengamos una categoría y reactivos, y ya ahora sí ya metiéndonos hasta incluso cosas más pesadas, como les decía, por niveles cognitivos, eso nos va a permitir tener exámenes mejor hechos. Este, yo puedo tener una categoría unidad 1, subcategoría comprender, o una unidad 2, ecología y el mundo, y 2.1 y 2.2 y 2.3. Porque eso me va a permitir después yo poderle decir, agárrame un reactivo del 2.1, 2 reactivos del 2.4. ¿Saben cómo el Moodle en verdad es una cosa bien moldeable que te va a permitir hacer el examen como lo necesites para efectos académicos formales y bien hechos, pero siempre y cuando tú sepas que necesitas? Maestra Cintia, ¿usted tenía alguna otra categorización que pudiéramos utilizar? Si nos ayuda con su micro, profe, y Perdón, buenas tardes. hola. Sí, yo de hecho doy lo que es el taller de lectura y redacción Ujú, en tercer semestre de CCH y a mí se me ocurría pues precisamente poner los temas por unidad y ujú. hacer mi banco de preguntas por unidad según los subtemas vistos. De esa manera pues tengo la mayor facilidad de ver qué también se comprendieron los temas. Excelente. Muchas gracias, maestra. Ujú. Fíjense, yo quería promoverles este ejercicio para que cada una y cada uno de nosotros fuéramos pensando en nuestras propias categorías para la creación de nuestro examen. Y por último, escuchamos a la maestra Juana Ortiz para ver qué categoría tenía pensada la maestra Ortiz. Hola, buenas noches. Bueno, yo estaba dando lo que es la parte de pediatría en la Universidad del Siglo XXI. Y bueno, en esta parte también, donde inicialmente cuando empezamos los exámenes, yo los dividía o los clasificaba en base a, por ejemplo, más que unidades, eran, por ejemplo, si era la etapa neonatal, si es la historia clínica del paciente, el interrogatorio, y bueno, también se puede clasificar por patologías o en base a las edades pediátricas, el neonato, el lactante, el adolescente, y bueno, porque Claro. cada una de estas tienen como que patologías muy específicas, entonces esa pudiera ser otra opción. Excelente, maestra. Muchas gracias por poner Gracias. su ejemplo, porque me trae a colación y recuerdo, o sea, que también lo podemos hacer, ya incluso en un nivel más alto, pero digamos hasta colegiadamente. En el caso de medicina o enfermería que se hacen exámenes por casos clínicos, una categoría puede ser un caso clínico. Entonces, el caso clínico es mujer de tantos años, no sé qué, y tienes tantos reactivos. Pero imagínense, luego, caso clínico 2, tantos reactivos. Caso clínico 4, neonatal, tantos reactivos. A lo que voy con esto es, imaginemos y tenemos que ser conscientes de la necesidad de tener ordenados los reactivos, porque imagínense qué cochinero se haría con casos clínicos, con neonatal, con no sé qué, y si yo lo tengo ahí todo aventado, va a estar bien complicado. Por eso ahorita les quería yo tanto escuchar sus opciones, porque es una donde nos podemos llegar a atorar más en cuanto a banco de preguntas. Pero ahora sí, ¿cómo se hacen estas categorías? Ustedes se van aquí a categorías y la lógica es de lo general a lo particular, de abajo hacia arriba. ¿Qué significa? Sistema es todo el Moodle, ahora sí, todo el ejercicio, todo, ahí podemos meter preguntas. Nosotros aquí en Educación Continua tenemos una subcategoría que es 2024, ¿no? Porque tenemos cursos para cada año. Entonces, nuestra primera categoría es 2024. Pero pensemos que ahí va a aparecer la asignatura, la de la maestra, ¿no? Que era, me dijo, pediatría. Ahí va a ser categoría, pediatría 1, ¿no? Dentro de
Pediatría 1 va a estar grupo 25-14. Esa es otra categoría. Y ahora sí, cuestionario neonatal 1, caso clínico 3. ¿Sí? Y vean cómo vamos de lo general, todo el módulo, una categoría, el grupo 25-13 y este examen particularmente. Ajá. Y ustedes pueden poner aquí los reactivos que quieran. Vean cómo los 7 reactivos que nosotros respondimos están en esta categoría. Si ustedes quieren categorías nuevas, nos vamos aquí abajo y vean cómo dice añadir categoría. Te dice, ¿sobre qué piso quieres esta nueva categoría? Ah, pues yo la quiero que sea sobre la unidad 1, ¿no? Para que sea 1.2, 1.3. Pensemos que tenemos una unidad 1. Esta subcategoría se va a llamar unidad 1.2 o 1.1, ¿no? Y ahora empiezo a hacer mis reactivos dentro de esta nueva categoría. ¿Dónde voy a elegirlo? Vean aquí en preguntas. A mí me va a dejar aquí, yo puedo filtrarlos. Te dice, selecciona una categoría. Como acabamos de hacer esta unidad 1.1, si yo la elijo, te va a decir, pues no tienes nada. Pero entonces es aquí donde yo puedo empezar a hacer mis preguntas. Ajá. Donde ahora sí ya puedo darle, crear una pregunta nueva, tener estas opciones, y si yo empiezo aquí a hacer mis reactivos, se me van a guardar en esa categoría y con la vean cómo aquí hasta dice categoría, que tú la elijas, nombre de la pregunta. ¡Ta madre! Va a ser caso. ¿Quién sabe por qué no está? Por ejemplo, caso clínico 1, pediatría neonatal, ¿no? Así, nombre de la pregunta. Y hacemos aquí, ahorita me voy a los otros reactivos, ¿no? Pero digamos que ese es el ejercicio donde vamos a ir haciendo la categoría y ahí en esa categoría vamos a estar sumando nuestros reactivos. Vean cómo aquí en el examen que nosotros hicimos ya, en la unidad 1, en esta ficticia, yo les puse 4 preguntas. Y ustedes lo pueden poner A, B, C, D, pueden ponerlo con números. Nada más que, ojo, esta ya es una más adelantada. Si lo hacen con números y le ponen aquí nombre de la pregunta, les va a aparecer 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Pero cuando hagan la 11, se las va a subir al 1. Porque no entiende esta lógica de números, sino más bien te lo va a tomar como 1, 1, 2, 3, 4, entonces te va a aparecer 1, 11, 12, 13, por eso yo les recomiendo que en esa nomenclatura usen letras. Toda vez que tenemos nuestras categorías y nuestras preguntas, yo aquí le puedo decir que me dé todas las que están en este examen, para que revisemos rápido y también no hace tan larga esta charla. Vean, las 7. Los 7 reactivos que hicimos. Nosotros podemos aquí darle editar pregunta para que veamos esta que respondimos cómo está estructurada. ¿Cuál de las siguientes opciones es una ventaja de usar Moodle? Vean cómo vamos a tener que solo es una respuesta la correcta, barajar respuestas para que yo no me tenga que estar peleando con que cuál es la adecuada. Mi recomendación es siempre pónganla aquí al principio y le dicen cuál es la calificación. En este caso 100. Pero para que no estén, ahorita en la A, luego en la B, no. Aquí tenemos la respuesta correcta, los distractores, 1, 2, 3 distractores. Y aquí tenemos, oye, ¿tú quieres dar retroalimentación correcta? Se pone aquí. Si quieres dar retroalimentación parcialmente correcta, va aquí. Si quieres decirle que se equivocó, va acá. Le puedo dar guardar cambios y continuar editando para que guardemos lo que llevamos. Y siempre vamos a tener esta opción de vista previa. Nos vamos hasta abajo y aquí te va a abrir una subventana donde te dice cómo se ve tu reactivo. Entonces digamos que esta es la primera. Vamos a revisar. Esta es más o menos igual. La que sigue, que es verdadero o falso, es muy parecida. Opción correcta. Esta es la de columnas. Les voy a mostrar esta, cómo está estructurada. Tenemos aquí la base del reactivo.
Ay, perdón, esto es uno. Y aquí le vamos a poner las respuestas. ¿Se acuerdan que nosotros le poníamos Moodle es una plataforma interactiva, flexible, en línea, ¿no? Esta plática no es particularmente de cómo hacer reactivos. Por eso no me estoy metiendo tanto. Quería mostrárselos. Vean cómo está aquí la parte de... Aquí es donde insertamos las palabras, ¿no? Ya si eventualmente necesitamos una de solo reactivos, la armamos también. Pero como este es los secretos de Moodle en examen, por eso digamos que nos vamos a ir un poquito más rápido en cuanto a los reactivos. Tenemos el de imagen, por ejemplo. Este es una palabra, este es el de donde tenemos que elegir una palabra. Este es el de ensayo, uso preguntas aleatorias, del que nosotros teníamos que calificar de manera personal. Pero vean, por ejemplo, este, donde cargamos nosotros la imagen para el de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Y vean cómo nosotros cargamos la imagen y tú puedes poner dónde quieres que el alumno haga el arrastre de los textos. Incluso puedes hacer, por ejemplo, que los elementos arrastrables no sean texto, sino una imagen. O sea, también tú puedes tener una imagen, digamos, general y que aparezcan abajo imágenes donde tú puedas, al revés, vas a tener aquí arriba el nombre de los animales, por ejemplo, y arrastra la foto del animal a su respectivo nombre, ¿no? O sea, digamos, en caso de que sea necesario, también se puede hacer. Tenemos aquí nuevamente nuestros reactivos, pero lo que quería yo enfatizar con esto, y perdón, soy muy insistente, es sobre la necesidad y la importancia de tener categorías limpias, claras y bien estructuradas, porque solo de esta manera vamos a poder hacer nuestros exámenes de manera adecuada. Por último, profes, para ya cerrar este ejercicio, les quiero compartir cómo le voy a poner preguntas aleatorias. Aquí, fíjense cómo en nuestro examen, yo le estoy diciendo, dame este reactivo y este, y este, y este, ¿no? O sea, yo le estoy diciendo muy específicamente cuál me quiero que me traigas. Pero, ¿qué pasa si tenemos un examen así limpio, donde apenas lo abrí? Yo aquí le voy a agregar una pregunta aleatoria. Y aquí es donde viene la importancia de las categorías. Porque yo le puedo decir, tráeme una de aquí, de la unidad 1, quiero que me traigas 2 preguntas aleatorias. Y te las traes. Y vean cómo ya no te va a decir. Aquí va a decir neonatal, pediatría, tal, caso 1. Ajá. Ahora tráete 3 preguntas aleatorias de la unidad 2, por ejemplo, ¿no? Y te la traes. Y entonces ahora esta unidad, vean cómo dice ya unidad 2, unidad 2, unidad 2, y así nosotros podemos ir armando nuestro examen con preguntas aleatorias. Pero nuevamente, vean la importancia de tener categorías claras y bien establecidas, porque de lo contrario, esta aleatoriedad se va a perder voy a hacer un caso clínico de neonatal y me va a aparecer una pregunta de geriatría. No, o sea, ni al caso. Entonces, mientras más clara yo tenga mis unidades, con la categoría, como les decía ahorita, ¿no? Que de expresión escrita, de lo que sea, aquí es como lo podemos ver reflejado, pensando que son 5 reactivos. Yo quiero que valga 2. Este reactivo yo quiero que valga 2 también. 2. 2. Y 2. Y vean, ya como ya tenemos el total de 10. Calificación máxima 10. Y con eso nos aseguramos, pensando que tengamos un banco de preguntas de 100, híjole, pues ya imagínate, te va a traer aleatorias, 2 nada más, y así aseguramos que el examen sea diferente. Quisiera también, o sea, con esto quisiera terminar en cuanto a lo expuesto, para también escucharlas o escucharlos, ver si tienen alguna pregunta sobre algún tema que no hayamos revisado. Perdón, Sergio, regreso nada más rápido acá
para que revisen, porque siempre es importante hacer esto, de qué características revisamos rápidamente si quieren, dónde vemos el inicio y final del examen, tiempo límite, número de intentos, ¿no? Vean cómo todo esto lo terminamos revisando de una manera más o menos rápida, pero quería que, lejos de que yo se las explicara, porque es complicado, por eso les explicar todo, que ustedes eventualmente, si es necesario, vean este video y poco a poco vayamos mejorando, pero que vean todos estos ejercicios, tanto generales como específicos, dónde los pueden encontrar y que por favor siempre la base sea lo académico. De aquí, si de estos no respondimos a alguno, con mucho gusto ahorita podemos verlo de manera rápida. Listo, Sergio. Perfecto, creo que ha sido una charla y un mini taller, ¿no? Un tallercito express bastante bueno. Aquí hay algunas preguntas, hay varios profesores y profesoras que nos dicen que es su primer acercamiento a este tipo de herramientas. Creo que también es importante destacar esto, ¿no? Que no es únicamente para perfeccionar, sino también para mostrar cuáles son estas otras alternativas que tenemos para desarrollarlos en y fuera del aula. Y aquí hay una pregunta muy puntual que nos deja la maestra Cintia, que dice, en la comprobación por respuesta en cada pregunta, si está mala respuesta, ¿solo se puede hacer los intentos de manera general o por pregunta? Perdón, estaba yo pensando, lo que la maestra nos pregunta es, cuando estamos comprobando reactivo por reactivo, si, si puedes responderlo más de una vez, y aquí anda la maestra y nos quiere más o menos explicar también cómo a qué se refiere. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal, maestra? Básicamente mi pregunta era si el alumno cuando él está contestando y le dice el examen si su respuesta fue correcta o no, pero yo como docente le puse la oportunidad de tener 2 intentos, los 2 intentos los hace el examen de manera general, es decir, volver a hacer el examen para volver a tener la oportunidad de resolverlo, o es por pregunta específicamente. Ok, ya, yo creo que ya. No, efectivamente, cuando los intentos es todo el examen. Por ejemplo, si yo le pongo un examen muy específico, donde ahorita, como al principio, quiero la pregunta A, B, C, D y E, si yo le doy 2 intentos, el segundo intento va a ser responder esas mismas 5 preguntas. Pero si Ok. ya estoy usando este segundo nivel un poquito más adelantado de preguntas aleatorias, Ajá. ahí ya me va a cambiar las preguntas, te va a poner otras y puede que te llegue a salir una, ¿no? De las que ya respondiste o puede que no. Pero digamos que los intentos están separados de la comprobación o no de la respuesta correcta. Ok, perfecto. Sí, es como una tómbola de preguntas. Exacto, sí, sí, sí. Ok, gracias. Sí, maestra. Sí, Muchísimas gracias. Aquí hay otra pregunta. ¿Puedo poner 0.5 en el valor de una pregunta? sí, sí se puede. Tú puedes Perfecto. poner 1, 2.5. Nos dice aquí, muy interesante y útil. Muchas gracias. Tendremos que jugar en Moodle para bien de los alumnos y de nosotros mismos. Sí, creo que esa es una de las partes importantes, ¿no? Como le decía el licenciado al inicio, a veces con estarle picando, estarle jugando, ¿no? Perderle el miedo al error, ¿no? No pasa nada si nos equivocamos y justamente ahí es en donde podremos encontrar mejores resultados, ¿no? Eh, Muy interesante tema, muchísimas gracias por tomarse el tiempo para compartir. Hoy ya están llegando más. Para compartir información tan valiosa. Tengo una duda para la aplicación del examen en Moodle. ¿Qué recomendaciones dan en cuanto a presentarlo en un dispositivo personal o en una institucional? Y cómo llevar a cabo la supervisión adecuada, porque esto es una herramienta gratuita. Saludos y gracias nuevamente por su tiempo. Gracias, profe Orlando, por sus comentarios. La pregunta duda es, recomendaciones en cuanto a presentarlo en un dispositivo personal o no de la institución. Depende, profes, porque, por ejemplo, generalmente un reactivo de opción múltiple, pues es muy fácil, ¿no? Le pico,
le pico a la correcta, ¿no? ¿Dónde se pone en dificultad nivel 2? Donde tengo que arrastrar algo con el dedo así, ¿no? O sea, por ejemplo, ya ven que hacíamos lo de los países. Puede que se llegue a atorar un poquito, que en el iPad, que en el celular, puede llegar a pasar. ¿Dónde puede, o sea, es decir, conforme el reactivo se vaya haciendo más complicado y donde sea más útil tener un mouse, pues es lo más adecuado o no, dependiendo del reactivo y del examen, ¿no? La recomendación en cuanto a presentar un dispositivo personal o de la institución es dependiendo. No es la misma seriedad, por así decirlo, que representa un examen diagnóstico para mi materia a un examen extraordinario, ¿no? Entonces ahí más bien, ¿qué recomiendo? Bueno, si vamos a hacer un examen diagnóstico para más o menos ver cómo vienen y hacer mi planeación mejor, en un dispositivo de su casa, de donde gusten, ¿no? ¿Qué les recomendamos? Que si va a ser un examen extraordinario con mayor seriedad, que representa ya una evaluación sumativa, ahora sí, que mejor sea en la institución y con mayor seguridad. Imagínense, haz tu extraordinario en tu casa cuando puedas y ahí me avisas cómo te fue, pues está difícil, ¿no? Y lo último que nos preguntaba el profe, supervisión adecuada, dependiendo otra vez para qué es el examen. Si es un examen extraordinario que va y se aplica el día jueves 29 a las 7 de la noche y debe estar alguien ahí, pues entonces es una supervisión. Pero si es un diagnóstico que yo requiero nada más para ver cómo venimos, la supervisión cambia totalmente, ¿no? Y efectivamente, profe, es una herramienta gratuita. Se requiere un servidor, o sea, ahí sí ya yo le recomendaría verlo con tomadores y tomadoras de decisión institucional, porque son ellos quienes deben brindar esta herramienta, pero sí es gratuita. Si le dicen que cuesta, no es cierto, es gratuita. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos aquí una pregunta más antes de darle la palabra al profesor Abel. Nos dice, tengo una duda. La ICI, la ICI en el manual de procedimientos nos solicita que nosotros resguardemos los exámenes como evidencia. ¿Cómo se puede usar esta herramienta para el cumplimiento de esta solicitud? Hay aguas, profes, porque nuestra recomendación siempre desde cuando llevamos justo temas académicos hacia lo normativo es que lo consulten siempre con la de gire o en este caso con incorporación, con supervisión. ¿Qué herramientas les puedo recomendar? Los comparto rápido. Moodle te da la oportunidad, o sea, fíjense, yo les hago una pregunta, perdón, antes dejo de compartir. Aquí en Educación Continua. La pregunta que yo les pongo sobre la mesa es, ¿cómo le hace Alejandro y su equipo para replicar un examen, perdón, para replicar un curso? Es decir, ahorita se lo dimos a la escuela A, pero después yo debo agarrar esos contenidos, hacer un nuevo salón, digamos, pero limpio, para que llegue el grupo B y tome ese curso otra vez, ¿no? Es básicamente lo mismo con un examen. ¿Cómo le hago para yo agarrar estos contenidos, guardarlos, ¿no? Y resguardarlos o ponerlos en otra plataforma? Moodle nos da la oportunidad, aquí, opciones, si le dan en, puede ser copia de seguridad, donde le dices, ¿qué te quieres traer? Los usuarios matriculados, actividades y recursos, filtros. Y yo le voy a dar todo ahorita para que vean cómo se lleva. De aquí vean, imaginando que aquí hay 1000 cosas, yo le puedo decir, tráeme solo el examen. O sea, solo la información de este examen. Siguiente. Aquí yo le voy a poner, por ejemplo, extraordinarios del 29 de agosto, ¿no? Porque presentaron 5 alumnos, digamos. ¿Qué me está diciendo? Que se va a traer qué estudiante matriculado presentó, qué examen presentó, qué vean, historial de calificación. Ahorita me parece que no, porque acuérdense que no hay nadie, ¿no? Porque borramos el intento. Pero aquí te aparecería qué calificaciones obtuvo y demás. Y entonces tú le dices, sí, tráeme una copia de seguridad. Y esto, perdón, es que aquí me falta ponerle MBZ, porque así es la extensión. .mbz.
ejecutar copia de seguridad. Y te dice, listo. En este archivito, miren, que me da a descargar, está compactando la información de ese examen, que yo ya puedo descargar aquí y guardar y resguardar y lo que ustedes gusten. Es solo una de las algunas formas que te da oportunidad Moodle de guardar la información, o sea, de extraerla y de tenerla en un archivo, porque después este MBZ tú te lo puedes llevar a otro Moodle y ahí abrirlo. Y entonces ahí lo abre y te va a decir, mira, aquí el maestro Sergio sacó tanta calificación en este examen, aquí está, ¿no? Digamos que esta es una forma como de compactar la información, bajarla a una computadora y después tener la posibilidad de descompactarla en otro Moodle o en ese mismo, ¿no? Esa puede ser una forma, pero por favor esto no lo tomen como un así debe ser. Por favor siempre consúltenlo con la de GIRE, particularmente con la subdirección de incorporación, si esto está permitido, si se puede, si se los permiten, y entonces es una excelente herramienta. Desde Moodle es muy segura, pero no está de más que lo revisen normativamente. No te oímos, estimado Sergio. Perfecto, sí, ahí está. Le damos la palabra al profesor Abel. Había levantado la manita. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí Abel Zacarías desde Yudem 7521. Este, Creo que ya como manera de comentario, porque considero que ya dieron gran parte de la respuesta, eh, pero ¿qué tan prudente pudiese llegar a ser en algún momento determinado poderle mostrar a los alumnos durante la evaluación las respuestas? O sea, esa retroalimentación, vaya que desde la perspectiva pedagógica me parece muy, muy buena, ¿no? Pero también de acuerdo a la seriedad de la evaluación, ¿no? Porque, pues ya bien lo comentaba aquí el maestro Alejandro, no es lo mismo a que la vean durante un examen diagnóstico a que sea una evaluación, no sé, de segundo parcial o algo superior, ¿no? Entonces, creo que también eso hay que considerarlo, ¿no? Tenerlo muy presente. Era lo que quería sumar. Sí, maestro, muchas gracias. O sea, qué bueno que se ha ido como reforzando esta idea, porque esto que nos comenta el profe Abel, para mí es una de las ideas más importantes que quería yo compartirle, que la herramienta Moodle se adapte a la necesidad del examen, no al revés. Perdón, y ya sé que ya se los dije como 10 veces, pero se me hace importante. Y el maestro Abel me deja muy tranquilo de que más o menos se quedó como plasmado de depende qué tan serio sea el examen o qué finalidad tenga, o como se los ponía al principio, el momento, ¿no? Si es diagnóstico, formativo o sumativo el instrumento, y entonces van a cambiar las características. Gracias, profe Abel. Muchísimas gracias. Y nos dice la profesora Carla, hola, ¿hay alguna manera de bloquear que tomen captura del examen? De antemano, muchas gracias. Sí, sí hay maestra, aunque Moodle no lo tiene, digamos, como de base. Cuando ustedes bajan Moodle, haga de cuenta que viene, así como, haga de cuenta como, ya ven que nos venden la Barbie, ¿no? Y te dice, carrito no incluido, ¿no? O su mascota se vende por separado. Moodle tal cual no te lo vende. Hay cosas que sí te vende, pero hay otras que no. Si ustedes ponen así en Google, Moodle plugins, aquí te da N cantidad de... Un plugin es un complemento, porque digamos que Moodle te da la Barbie así, sin ropa, o sea, como muy básica. Y tú aquí le puedes bajar qué tipos de reactivos, qué actividades, ¿no? Por ejemplo, vean como este complemento te sirve para ver la cámara de la persona. Por acá hay unos complementos para plagio, por ejemplo. Hay unos complementos para gamificación. Miren, vean, por ejemplo, cómo hay unos complementos para matemáticas. Uh-huh. Y en caso, perdón, respondiendo la pregunta de la maestra, hay unos complementos que son para eso, para evitar que haya captura de pantalla, ¿no? Tanto el Moodle como eh, el buscador, por ejemplo, el Google Chrome o el que están utilizando, se debe instalar este controlador y entonces ya no te lo permite. O si lo hace el estudiante, le aparece negro, ¿no? Una gran recomendación que qué bueno que nos apoyó la maestra con esa pregunta es, una vez que vayan avanzando más en el uso de Moodle,
échense un clavado a este directorio de complementos porque hay N cantidad de complementos. Vean, por lo menos ahí hay, decía 2000 y tantos, ¿no? Ahorita solo le puse para los maestros de inglés. Por ejemplo, vean, contenido de diferentes lenguas. Nos da la oportunidad de que un texto, por ejemplo, lo puedas cambiar de inglés a español. ¿Qué tanto le sirve a mi estudiante esto? Miren, para evitar plagio, para revisarlo. Y vean cómo te pone que es completamente gratis.